Vale la pena confiar en Dios. Ese es el tema para el día de hoy. Vale la pena confiar en Dios. Hoy día estaremos viendo el encuentro entre Jacob y Esaú. ¿Cómo reaccionamos nosotros cuando tenemos que enfrentar una situación difícil, una situación complicada? ¿Qué hacemos en ese momento? Recuerden que Jacob salió huyendo de su casa 20 años atrás porque Jacob se había portado como un estafador. Jacob se había comportado como un embustero. Jacob se había comportado como un ladrón. Y Jacob significa impostor. ¿Recuerdan ustedes? Es decir, ya hemos visto todo eso. Y ahora tiene que regresar a Harán para enfrentarse con ese pasado que había dejado. 20 años hace que tuvo que engañar a su padre y se apoderó de la bendición de la primogenitura de su hermano Esaú. Y en ese momento, recuerdan ustedes, cuando Jacob engañó a su padre, que presentándose como si fuera Esaú, Esaú, al darse cuenta de lo que había hecho su hermano, él prometió vengarse. ¿Recuerdan? Estaba enojado, quería matar a su hermano Jacob y Jacob se fue. Pero ahora Jacob, después de 20 años, está regresando a casa, está volviendo a Canaán y él está escuchando, porque recuerden que había mandado mensajeros adelante, él está escuchando que Esaú está viniendo a su encuentro. Entonces, nosotros veíamos en el capítulo 32 que Jacob estaba lleno de temor y en ese temor que lo invadía por completo, él clama a Dios. Sin embargo, siendo tan inestable como una ola de mar, como dice Santiago, ¿recuerdan cómo Santiago dice? Que hay inestables, que son como la ola del mar. Entonces Jacob estaba batallando entre confiar en Dios y confiar en sus propias estrategias para salvarse de su hermano Esaú. Y es lo que muchas veces pasa. Queremos lograr ciertas cosas. Venimos a la iglesia y decimos, yo voy a confiar en Dios, pero luego uno utiliza sus propias estrategias, sus estrategias humanas para lograr el fin que persigue. Entonces ya no se está confiando en Dios, se está confiando ¿en quién? En uno mismo. Y recuerdan, durante la noche tuvo una confrontación con Dios, tuvo una gran pelea. Ese encuentro pues lo dejó más débil físicamente. Porque lo habían, ¿qué? ¿En dónde fue que lo hirieron? En la cadera. Si bien es cierto, estaba débil físicamente, pero espiritualmente estaba más reconfortado. Muchos tienen una mala interpretación de lo que es estar bien con Dios. Consideran que uno, si está bien de salud, está bien con Dios. Si no estás bien de salud, ay, es que seguro Dios me abandonó. No, no es verdad. Muchas veces cuando uno tiene un problema, que te dicen, oye, ¿dónde está tu Dios? Así, ¿no? Con burla, con sarcasmo. ¿Y dónde está tu Dios? No que te vas a la iglesia, no que muy santito. Y mira cómo tú estás. Aprende de mí, que yo ni siquiera voy a la iglesia, pero mira cómo estás y mira lo que tengo. Lo que ellos no saben o no quieren saber es que para nosotros esto es simplemente temporal. Todo esto es temporal. La mejor casa que yo pueda construir y que me cueste todo el dinero del mundo es temporal. Mi mejor coche del año que yo me acabo de comprar es temporal. ¿Por qué? Porque cuando yo muero no me lo llevo. Nada. ¿O sí? ¿Han visto a alguien que le entran con su coche? ¿No? Hemos visto pues por la historia sabemos, por ejemplo, que los faraones lo enterraban con ciertas cosas, ¿no? Sus copas, sus vasos de oro y todo, pero son los faraones. Y usted ni yo somos faraones. A la justa nos entierran ahí en un cajón. Porque no nos sirve de nada el lujo. Es decir, nada de lo que tengamos nos va a servir. Y además de eso, un día estaremos con el Señor y las calles
Pues serán de oro. ¿Para qué necesita un coche? Lo va a ensuciar esas calles. ¿Y su casa? ¿De qué es? De cemento. ¿Han visto una casa de oro por si acaso acá? ¿Alguien se pasea por las colonias del Valle? ¿Han visto alguna casa de oro? Es decir, Dios sí es espléndido, ¿se dan cuenta? O sea, todo esto es temporal. Es lo que no entienden. Hoy se burlan de nosotros, hoy nos dicen esto, aquello y lo otro. Pero llegará el momento en que estaremos a la presencia del Señor. Amén. Ahora, Jacob estaba mal, enfermo, dislocado la cadera, con tremendo dolor, pero espiritualmente, ahora después de ese encuentro, estaba más fuerte espiritualmente. Entonces, él era un hombre diferente. Y así que amanece y ahora Jacob se prepara para ese encuentro con Esaú. Y quisiera que vayamos al versículo 1 del capítulo 33 de Génesis. Vamos a leer los 4 primeros versículos. Génesis 33, del 1 al 4. Alzando Jacob sus ojos, miró, y he aquí venía Esaú y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Raquel y las 2 siervas, y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños, y a Raquel y a José los últimos. Y él pasó delante de ellos y se inclinó a tierra 7 veces, hasta que llegó a su hermano, pero Esaú corrió a su encuentro y le abrazó y se echó sobre su cuello y le besó y lloraron. Ya venía de retorno Jacob, cuando de pronto levanta la mirada y ve que su hermano está viniendo. Y ya le habían dicho que venía con 400 hombres, 400 guerreros. Y entonces se entiende por la descripción que él tuvo suficiente tiempo para prepararse. ¿Y qué cosa hizo? Pues colocó a los hijos con sus respectivas madres. Pero en primer lugar dice que colocó ¿a quién? A las 2 siervas ahí adelante. Y luego más atrás coloca ¿a quién? A Lea. Y al final coloca a Raquel y a su hijo José, que eran sus favoritos. ¿Se da cuenta? Ahí está mostrando que no confiaba todavía, a pesar ya de haber tenido ese encuentro con Dios, aún todavía le faltaba confiar en Dios. Es como muchos que a veces, no digo que no sean cristianos, son cristianos, pero todavía les falta confiar en Dios. Pero hay algo importante que podemos notar aquí. El cambio de actitud de Jacob. Antes hacía cualquier cosa para evadir su responsabilidad, pero ahora él hace, ¿a dónde va? Al frente. Se va al frente de todos. ¿Qué está haciendo? Está asumiendo su responsabilidad, porque era su responsabilidad el defender a toda su familia. Y es lo que tiene que hacer un hombre. Un hombre, por eso se llama que es la cabeza, no para mandar, no para decir que sus chicharrones truenan, sino para defender a toda su familia. Y alguien dirá, pero ya no hay guerras como antes. Sí, pero cuando digo defender, estoy hablando en todas las áreas. ¿Cuántos entienden que es en todas las áreas? ¿Verdad? Mi esposa no tiene dinero, pues yo soy el hombre. Yo tengo que suplir, porque es lo que finalmente es lo que dice la Biblia. Yo tengo que suplir para mi casa. Porque el que no suple para su casa es peor que un incrédulo. ¿No dice eso? ¿Dice o no dice? Pues sí. Ahora es la actitud de Jacob. Va al frente, da la cara frente a esas circunstancias que se están presentando en este momento. Y esta es una lección para los varones, hermanos, para todos nosotros como varones. Que no debemos, eludir nuestras responsabilidades, sino que tenemos que ir al frente siempre de nuestra familia. Es lo que tenemos que hacer los varones. Qué interesante que Jacob ahora lo vemos con una mente más tranquila, con una mente más ordenada. Ya no estaba pensando en salvarse a sí mismo y pues a ellos que no importa que se le atore la carreta. No, ahora él está allí. Ya no hay ese egoísmo de pensar en sí mismo, sino que él se muestra dispuesto a enfrentar
sobre sus responsabilidades, pero ahora confiando en ¿quién? En Dios. Es que no puedo, pero tú sí puedes, Señor. Ese es el asunto. El hecho de que a veces no conocemos a Dios, es que yo no puedo, no me alcanza, y esto y el otro. Lógicamente, si no confías en Dios, menos te va a alcanzar, menos vas a poder. Y aquí Jacob no estaba en las mejores condiciones físicamente. Me imagino que estaba cojeando. Pero aún así, porque estaba mal de la cadera, aún así, fue hasta el frente. No eludió su responsabilidad. No confiaba en sus fuerzas porque ya no las tenía como era antes. Ahora estaba confiando ¿en quién? En Dios. Y a fin de proteger a su familia, dice, la separó del resto del grupo, pues aún no estaba claro si su hermano se acercaba como amigo o enemigo, porque todavía venían a una gran distancia. Y Jacob no rehuyó a este encuentro. Es decir, pues no, mira, él se ve muy bien y yo ahora no estoy con esa fuerza física. Sin embargo, a pesar de eso, yo voy a ir adelante porque es mi responsabilidad. Yo soy cabeza de mi familia. Y es lo que hizo Jacob. Y dice que se inclinó repetidas veces hasta llegar donde se encontraba Esaú. Ahora, la única explicación, hermanos, para esta actitud valiente, ¿en dónde se encuentra? En la fe que estaba ejerciendo, en la fe que controlaba su conducta, en la fe que nació de ese encuentro con Dios ahí en Peniel. No hay otra forma, porque nadie se hace valiente de la noche a la mañana. Mucho menos para enfrentarse con 400 guerreros, con su hermano, entre comillas, que él pensaba que venía enojado, que venía con toda la ira por todo lo que le había hecho, y encima 400 más, hombres de guerra. ¿Qué iba a poder hacer? Nada. Entonces, pero ahí vemos qué cosa, la fe, la confianza en Dios. Y cuando se acerca a Esaú, ¿qué hace? Dice que se postra delante de su hermano. Y yo me imagino la cara que tiene que haber puesto. Se quedó con el ojo cuadrado cuando Esaú no se acerca para matarlo, sino que corre y ¿qué? Y lo abraza y se echa en su cuello y lloran los dos juntos. Ahora, en el texto masorético, el texto del Antiguo Testamento en hebreo, el verbo besó está escrito con un punto encima de cada una de las letras. Y cuando se pone un punto encima de cada letra, está dando un énfasis a esta palabra, indicando el tremendo cambio en la mente y en el corazón de Esaú. Es decir, ya no era el mismo Esaú de hace 20 años, sino que algo había ocurrido en el cambio de su mente y su corazón. Muchas veces tú tienes miedo a enfrentar circunstancias difíciles, pero tú no sabes lo que Dios puede haber estado obrando en el corazón de ellos. El asunto que tú vas muchas veces a la defensiva, no dándote cuenta que Dios ya peleó las batallas. ¿Por qué no te atreves a creerle a Dios? Ese es un punto que tenemos que entender. Y como vemos por la actitud, por las descripciones que leemos en este pasaje, Esaú había extrañado a su hermano mucho más que Jacob lo ha hecho. Jacob se había pasado la vida, pues, primero ya sabemos todos los engaños que había hecho hasta que tuvo ese encuentro con Dios. Pero Esaú extrañaba verdaderamente a su hermano. Es decir, el saludo de Esaú incluso fue suficiente, o debería haber sido suficiente, para que Jacob entendiera que su hermano había olvidado el engaño que él le había perpetrado 20 años atrás. Que todos los temores que tenía Jacob, pues habían sido infundados. Porque él tenía temor de regresar, ¿recuerdan ustedes? Él no quería hacerlo. Entonces, cuando vemos este encuentro, ya no vemos el enemigo Esaú contra Jacob, sino que ahora lo vemos como hermanos. Y no eran hermanos cualquiera, eran hermanos mellizos. Como dicen acá, eran cuates. ¿Verdad? Eso es lo que era. Si podemos ver, hermanos, la gracia de Dios había obrado en el corazón de Esaú a fin de proteger a Jacob
y para enseñarle una vez más el valor de la fe en Dios por encima de la autoconfianza. El asunto es que somos muy orgullosos. Somos muy orgullosos. Ya lo traemos en el corazón. Y ese es el asunto por el que muchas veces las cosas no salen bien. Porque nos cuesta reconocer cuál es nuestra condición. Olvidándonos que si servimos a Dios, Dios hace todas las cosas posibles. Pero siempre le queremos ayudar a Dios. No puede ser así. ¿Cuántas veces nosotros hemos comportado así? Cuando a veces tenemos que enfrentar una situación difícil, muchas veces miramos a las cosas humanamente. ¿Y qué sucede en nuestra cabeza? Se comienza a llenar de cosas, de temores. ¿Y qué va a resultar? ¿Y cómo va a ser? ¿Y cómo le voy a hacer? ¿Y qué va a pasar? Y comenzamos a hacer tantas cosas, ideándonos cosas, y algunos ni siquiera pueden dormir. ¿Por qué? Porque están confiando en sus fuerzas. Porque no han conocido verdaderamente a Dios. Porque pueden estar mucho tiempo en la iglesia y eso no garantiza que conozcan a Dios. ¿O sí? No. Porque su corazón no lo han abierto por completo a Dios. Lo que debemos hacer es confiar verdaderamente en Dios, encomendar en sus manos la circunstancia o la situación, porque el único que es capaz de salvarnos es Él. ¿Cuántos entienden que es el único? ¿Cuántas noches, hermanos, a veces hemos pasado sin poder dormir con las preocupaciones? Porque nuestras mentes están afligidas por los temores y que finalmente a veces resultan hasta infundados. Porque Dios ya había actuado a nuestro favor. ¿No les ha pasado a ustedes algo así? ¿No? Miren, ahí en Perú sí ha pasado, nos ha pasado. Ahí en Estados Unidos también he visto, pero acá no, qué bueno, fíjense, ustedes no saben de eso. Ustedes sí son pura fe en Dios, los felicito. No, hay algunos que no pueden ni dormir. Hay gente que todos los días tiene que tomar diazepam para dormir. No, hermanos, es que no te hemos confiado en Dios. Ese es el asunto. Sigamos avanzando y vamos a ver el diálogo entre estos hermanos. Luego ya pasamos de ese saludo afectuoso. Entonces Esaú alza la mirada y va a ver. Dice, y alzó sus ojos y vio a las mujeres y los niños, versículo 5 hasta el 7, y dijo, ¿quiénes son estos? Y él respondió, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Fíjense, ¿cómo la forma como le habla? A tu siervo. Está poniendo en mayor consideración a su hermano Esaú. Luego vinieron las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron. Y vino Lea con sus niños y se inclinaron. Y después llegó José y Raquel y también se inclinaron. Ante la pregunta de quiénes eran las mujeres y los niños, Jacob respondió a Esaú que eran suyos, que eran regalos de Dios. Es interesante notar que Jacob hace referencia a los hijos, pero no a las esposas. ¿Se dan cuenta? Dice, son los niños que Dios ha dado a tu siervo. Y qué sorpresa debería haber sido para Esaú. Años antes, Esaú se había casado con anterioridad a Jacob. Mientras que Jacob, teniendo la misma edad, pues todavía era soltero. Y ahora Jacob viene, no con uno ni con dos, viene con 4 mujeres. Y pues, no sé, una manada de niños ahí. Y Esaú dijo, ¿y esto? Está bien que Dios mandó que llenáramos la tierra, pero Jacob, tú solo no, ¿verdad? Déjanos tantito para mí también, seguro pensó él. Porque imagínense la cantidad, ¿no? Porque para esta fecha aproximadamente Esaú solo tenía 3 esposas y 5 hijos. Y Jacob, no, pues batió récord, ¿no?
Entonces probablemente que al ver toda esa familia, Esaú cambió su parecer, cambió de opinión. Entonces él dijo, pues los años no han pasado en vano, como que ya comenzó a madurar. Ahora como que comenzó a hacerse un hombrecito, ¿no? Ya no era aquel varón quieto, aquel que vivía en las faldas de la mamá, porque recuerdan que Jacob era el favorito de la mamá y que la mamá lo tenía para todo y lo sobreprotegía y lo cuidaba y lo apapachaba y que esto y el otro. ¿Se acuerdan todo lo que hacía la mamá? Así que pues no hay que hacer con los hijos eso. Y entonces Esaú dice, no, ya se hizo hombrecito, ahora es responsable, incluso salió al frente a asumir su responsabilidad. Pues ya maduró. Un poquito tarde, pero maduró finalmente, ¿verdad? Hay algunos que no maduran nunca, ese es otro asunto, ¿verdad? Pero aquí vemos que ya maduró. Ahora, el éxito de este encuentro realmente yo creo que superó todas las expectativas de Jacob. ¿Por qué? Porque no solamente su hermano había cambiado, sino que ahora su corazón se veía noble. Había jurado matarlo, había jurado vengarse, pero ahora en lugar de eso lo abraza y llora juntamente con él. Es evidente, hermanos, que con el paso del tiempo también había sido prosperado, pero ello no implica realmente, uno puede prosperar, pero el sentimiento permanece. Hay gente que recuerda cuando su papá lo golpeó. Y ya se van casi, ya tienen 60 años, pero todavía se siguen acordando. Y todavía quisieran, si estuviera vivo, y he escuchado a algunos, si estuviera vivo me lo agarro a trancazos, dice, porque fue abusivo conmigo. Y otros están esperando que se haga más viejito para que lo den, porque todavía no pueden. Saque eso de su corazón. Porque, ¿de qué sirve? Pues le puede servir para ir a la cárcel por abusar de un anciano, porque le da un mal golpe. ¿Qué va a pasar? Cuando la Biblia dice honra a tu padre y a tu madre. Así que si usted abriga esos pensamientos, pues deséchelos, porque no le van a ser provechosos para nada. ¿Qué corazón el de Esaú? ¿Creen que Esaú solito cambió? Tiene que Dios haber obrado en ese corazón. Y es lo que tenemos que entender, que vale la pena confiar en Dios. No, pero si una vez me encontré con... Es que hay que confiar en Dios, pero es que usted no conoce, dijo a mi marido, me dijo. No, y esto, aquello y lo otro, y más esto. Bueno, pero hay que confiar en Dios. Hay que confiar en Dios. O mis hijos, y comienza pues a hacer todo el currículum del hijo. No, yo no creo que va a cambiar, pero también hay que confiar en Dios, porque Dios puede cambiar los corazones. ¿Sí o no? Pues sí, Dios puede cambiar. Si lo cambió a usted, ¿qué no lo va a cambiar a su familia? Pero usted está diciendo, es que yo era la mejor de toda mi familia. ¿Quién dijo? Frente a Dios, eras igualito. ¿Sí o no? ¿O no es cierto? Condenados al infierno. Porque muchas veces nos gusta autodecir, es que yo era más bonita, por eso que Dios me salvó. O que yo era mejor que todos los demás, por eso que Dios se fijó en mí. Dios no se fija en eso. Todos íbamos camino al infierno y aún así Dios nos salvó. A pesar de, Dios nos salvó. Y entonces, pues, si Dios nos salvó, si Dios nos perdonó, a ver, si usted se cree tan bonito, ¿qué tal? ¿Qué tal si pasamos una semana de su vida? Que mañana, tarde y noche esté filmándose todo lo que se ha filmado de su vida y lo proyectamos acá, que todos vean. ¿Sí? ¿Quién quisiera que pasen su vida? Sus pensamientos. Una semana nada más, no digo un año. No alcanzaríamos para verlo, pero una semana. ¿Estarían dispuestos a ser expuestos? Pues si vida es tan bonita, pues lo podemos poner. ¿Se da cuenta que nadie? Ese es el asunto. Ese es el asunto.
que ninguno de nosotros puede decir, no, es que yo estoy bien y que no sé qué. Eso no es cierto. Porque lo que nos olvidamos es que muchas veces nos comparamos ¿con quién? Con el que está al lado, con el que está al frente, con nuestra amistad, con alguien. Tenemos que compararnos con la santidad de Dios para ver si nosotros podemos pasar el examen. Y ninguno de nosotros puede pasar el examen. Por eso justamente es que necesitamos que alguien pague el precio por nosotros. Alguien pague por nuestras culpas. Y el único que lo puede hacer es Cristo Jesús. Como Dios tenía un propósito con Jacob y Dios le había prometido que lo iba a cuidar. ¿Recuerdan que Dios había prometido? ¿Cuántos recuerdan? Había prometido, regrésate, yo estaré contigo. Entonces, desde luego, cuando Dios dice algo, es porque así va a ser. Por lo tanto, Dios estaba obrando ya desde luego en el corazón de Esaú. Por eso es que Dios le estaba diciendo, regrésate, porque Dios ya había obrado en ese corazón. Y dice que ambos lloraron, entonces pues tenían muchos motivos para hacerlo. Presenta a toda la familia Jacob, y yo me imagino, ¿no? Qué alboroto, ¿no? Porque los niños, o no hacen alboroto. ¿Sabe cuándo no hacen alboroto? Cuando están enfermos. Pero después, no, son niños, entiéndalo. Algunos dicen, es que hace mucha bulla. Pues ni que estuviera muerto. Tienen que hacer bulla. Después cuando crezcan, ya no hace bulla. ¿Qué tienes? Pues ya pasó la etapa de la bulla. Hay que aprender a disfrutar cada etapa de nuestros hijos. Cuando están bebés, por ejemplo, uno disfruta su sonrisa. ¿Sí o no? ¿Cómo se ríen? Bebecitos. Uno disfruta bañarlos. Uno disfruta ese olor natural de ellos. ¿Cierto? Pero yo pregunto, los que tienen sus hijos en una guardería, en una estancia, ¿de qué lo disfrutan? Silencio sepulcral. ¿Se dan cuenta? Ese es un asunto que tenemos que entender, que nuestra responsabilidad, por eso justamente, escúcheme bien, por eso justamente Dios es muy sabio y entonces habla de lo siguiente. Los hijos tienen que estar en un entorno familiar, ¿cierto? ¿Quién es responsable de los hijos? La esposa. ¿Quién es responsable de sustentarlos? El esposo. Cada uno tiene un rol importante. De esa manera tendremos hijos que honren y glorifiquen a Dios y que sean un bien para la sociedad. La mayoría de veces que los muchachos están afuera en pandillas y todo eso es porque vivieron en familias que disfuncionales. Estaba viendo las estadísticas que se han disparado tremendamente los divorcios, por ejemplo. Tremendamente se han disparado los divorcios. Esa es una familia disfuncional, desde luego. También se han disparado las estadísticas de las muchachitas embarazadas sin casarse. Tremendamente. Eso va a crecer en un entorno ¿qué? Disfuncional. La probabilidad de que esos niños crezcan como niños normales, vamos a decir en esos términos, es bien baja. Es bien baja. Porque, por ejemplo, cuando hay un divorcio, ¿qué hacen? El hombre se va por otro lado a buscar a otra mujer y la mujer tiene que hacerse cargo de los hijos y además ir a trabajar. ¿En qué momento lo cuida? ¿Se dan cuenta cómo es problemático? Es problemático. Por eso Dios en su sabiduría puso las cosas en un orden. Esa es la razón. En un orden. Dios no es loco. Dios nos creó y por eso Dios dice qué es lo que tenemos que hacer. Así que vayamos al versículo 8. Y Esaú dijo, ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Porque recuerden que había mandado grupos, ¿no? Regalos, los presentes, ¿no? Así uno por uno. Así iban grupos separados uno de otro. ¿Para qué? El primero, ¿qué es este? Pues tu regalo.
Y este también, y seguía caminando, también, y comenzaba, ¿no? Entonces, y Esaú dijo, ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Y Jacob respondió, el hallar gracia en los ojos de mi Señor. Y dijo Esaú, suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Es decir, Dios también me ha bendecido, también soy rico. Y dijo Jacob, no, yo te ruego, si de verdad he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente, porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios, pues que con tanto favor me has recibido. Acepta, te ruego, mi presente que te he traído, porque Dios me ha hecho merced, es decir, me ha hecho misericordia, y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él, y Esaú lo tomó. Ya hemos visto que Jacob había enviado delante varios presentes, varios regalos para Esaú. Entonces cuando Esaú los ve y se encuentra con cada uno, ay, ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado? Qué tremendo. Antes me robabas y transabas, y ahora me mandas regalos. Oye, como que no te entiendo. Algo tiene que haber pasado en ti, porque ya no eres el mismo. Antes te buscabas aprovechar, pero ahora veo que estás dándome regalos. Y grande debe haber sido la sorpresa de Esaú cuando le dijo que eran para qué. Era un regalo, era un presente para hallar gracia ante los ojos de mi Señor. Y Esaú habrá notado aquí otro gran cambio en su hermano. Tanto Jacob vio el cambio en Esaú, pero Esaú tiene que haber visto el cambio también en la vida de Jacob. Así que antes de irse de casa, Jacob había sido un hombre aprovechador, se agarraba las cosas para sí mismo, le robó la primogenitura, es decir, había tomado la bendición del primogénito, pero ahora está muy generoso. Aunque no lo hacía de forma totalmente desinteresada, sino todavía lo hacía por el temor que había en su corazón, que su hermano pudiera vengarse de él. Y aun cuando Saúl se mostró renuente a aceptar estos presentes, declarando, pues ya tengo suficiente, Jacob insiste, no, esos son para ti. Y las palabras de Jacob son reveladoras porque dice, he hallado ahora gracia en tus ojos. Cuando Jacob engañó a su padre para que su padre lo bendijera, para que robara la primogenitura, él entiende que había actuado mal y que merecía la ira de su hermano. Y la manera que Esaú lo recibió era señal de gracia. Jacob no merecía ese trato. Jacob merecía ser castigado por todo lo que había hecho, porque le había hecho gran daño. Sin embargo, podemos observar que Jacob expresa cierta duda, porque dice, sí, he hallado ahora gracia. Esa pequeña palabra sí, si de verdad yo he hallado gracia, hace una gran diferencia. En la cultura oriental, hermanos, si alguien acepta el regalo de un viejo enemigo, es señal de una reconciliación. Pero no solamente en esa parte, sino también me recuerdo, yo tengo un amigo que vivió muchos años en el Japón. Dice que en una oportunidad estaba caminando cuando de pronto un japonesito, algo pasó y con la bicicleta lo golpeó y lo tiró así. Y él se levantó medio así. Uy, ¿qué pasó? Ah, era el japonesito. Y como no sabía hablar japonés, el señor pues le hablaba y él ni entendía, pero lo único que pudo entender, pues dijo él hablaba inglés, el japonés no hablaba inglés, le preguntó si hablaba inglés, no, solamente japonés. Bueno, el símbolo, el lenguaje universal, las señas, ¿no? Y le preguntó si estaba mal, si necesitaba que lo lleven al doctor o algo. No, dijo, estoy bien. Pero iba el japonesito atrás de él y él se fue a su departamento donde vivía, a su casa donde vivía. El japonesito lo siguió y lo vio. Al día siguiente, alguien tocó la puerta.
Abre la puerta y lo ve al japonesito con su esposa, que le llevaban una bolsita, una canastita. Era una canastita de unos dulces ahí que tienen. Y se lo da, le dijo pues un montón de palabras en japonés. Él no me las dijo, por eso no se los digo, ¿verdad? Se los iba a decir, pero no iban a entender ustedes, así que mejor no se los digo. Entonces, y él dice, para mí, sí, claro, se lo dan. Ya saben, ¿no? Estaba ahí. Y él no sabía por qué, pero sí lo reconoció que el día anterior lo había, ni lo había atropellado, ¿no? Apenas se lo había, ¿no? Lo había empujado nada más. Y entonces, y lo recibió. Y estos japoneses, qué graciosos que son. Dije, pues. Y pasó la canastita y comenzó a comer sus dulces. Y un compañero que tenía mucho más tiempo que él, allá en Japón, ya sabía la cultura. Le dijo, lo que pasa que aquí en Japón, una forma de poder saber si verdaderamente, ¿verdad?, ha aceptado las disculpas, es cuando te ofrecen un presente y tú lo aceptas. Si tú lo aceptas, indica que verdaderamente tú le has perdonado la circunstancia por la que se pasó. ¿Ve qué interesante? Son parte de la cultura. Así que cuando usted me regaló un dulce, dijo, yo le receta y yo la voy a aceptar. Ni sé por qué, ¿verdad? Fíjense, hermanos, regresando a Esaú. El insistir entonces en que Esaú aceptara estos regalos, ¿qué estaba queriendo a Jacob? Él estaba queriendo asegurarse de que Esaú verdaderamente lo había ¿qué? Perdonado. ¿Sí captan la idea? O sea, por eso era la insistencia. Si de verdad me has perdonado, pues tienes que aceptarme este presente. O sea, él estaba con esa mente, ¿no? Si verdaderamente estás dispuesto a tratarme como hermano, como amigo, ¿verdad? Los años que había estado lidiando con Labán le habían hecho a Jacob un tanto desconfiado. Recuerdan, porque Labán era así. Entonces él aprendió eso. Entonces, no. Y fíjense lo que dice el versículo 10. Está tremendo. Dice, he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Dios. Sabemos nosotros que la Biblia dice que una persona no puede ver el rostro de Dios y ¿qué? Y vivir. No puede. Jacob sentía lo mismo frente a Esaú. Él estaba seguro de que ver su rostro, ver el rostro de Esaú, lo iba a conllevar ¿a qué? A la muerte por todo lo que había hecho, por la forma como había salido huyendo, porque lo iba a matar, pues esa fue la amenaza de Esaú. Sin embargo, Jacob no murió, y entonces su alivio fue análogo al alivio que sintió Isaías cuando vio la gloria de Dios. ¿Se acuerdan ustedes? Cuando vio la gloria de Dios y cayó como muerto, ¿verdad? Hombre inmundo, dijo, ¿verdad? Ustedes recuerdan ese pasaje. Cayó como muerto, pero no murió. Y él debe haber sentido lo mismo, que sobrevivió a esa experiencia, mereciendo morir. Pero vio la gracia de Dios. De igual manera, hermanos, nosotros podemos vernos también reflejados de alguna manera ahí, que mereciendo morir, Cristo pagó por nosotros, mereciendo toda la ira, pero en lugar de extender su ira, extendió su gracia y su misericordia con nosotros. Eso es tremendo. Es lo que él dice, pues yo merecía morir, ver a mí por todo lo que le hice, sí merecía morir, pero ahora lo veo diferente. Es como si hubiera visto el rostro de Dios, hubiera muerto. Pero no fue así, sobrevivió a esa experiencia. Versículo 11 dice, Dios me ha hecho merced. Con estas palabras Jacob dio testimonio público ¿de qué? De la misericordia de Dios en su vida. Que todo lo que tenía se lo debía a Dios. Que todo lo que había adquirido no eran por sus fuerzas, sino era por la gran misericordia de Dios. Ahora, hay un detalle importante que debemos notar. En Reina Valera traduce mi presente en el versículo 10 y Moisés escribe dos palabras diferentes. En el versículo 10 la palabra presente, ¿sabe de qué viene? De la palabra hebrea minca, que significa regalo o presente o una ofrenda. Pero en el versículo 11, ¿lo ven que dice presente? ¿Sí? ¿Lo notan? El versículo 11.
no viene de la palabra minca, sino viene de la palabra beraca, que significa bendición. Es decir, ustedes recuerdan, ahorita regreso, ustedes recuerdan cuando Jacob engañó a su padre para robar la bendición del primogénito. Es la misma palabra, que es la bendición de Dios. Lo que Jacob tuvo que aprender al pasar los años era que la verdadera bendición es un regalo que solamente Dios puede dar y no un padre. Un padre puede dar algo físico, pero no puede dar la bendición de Dios. Muchas veces dice, escucho, no en los hogares cristianos, pero en otro tipo de cristianos, es que estaba esperando para que me des tu bendición. La bendición genuina solamente puede venir ¿de dónde? De Dios. Aquí en la tierra pueden dar cosas materiales, pero hasta ahí. La bendición genuina solamente puede provenir de Dios. Entonces, ahora él tuvo la satisfacción de poder compartir con Esaú no solamente un regalo, sino parte de la bendición de Dios, sabiendo que todo viene de Él y no de nuestro esfuerzo personal. Cuando dice presente, estaba diciendo, es un regalo, pero también ¿qué? Es la bendición de Dios. Lo que Él me bendijo, yo lo estoy dando también para ti. Esa es la idea que quiere transmitir aquí. El hecho que muchas veces se transmita, ¿cómo se dice? Traduzca de esa manera, a veces no nos permite comprender la idea. Pero es lo que quiere decir, hermanos. O sea, y es importante. ¿Por qué? Porque ahora está comprendiendo que todo lo que tiene es de Él, y de eso que ha recibido de parte de Dios, Él también está dando. Él está dando esa bendición, que no es de Él, sino es una bendición de parte de Dios. Sin embargo, aunque Jacob pudo compartir con Esaú algo de la bendición de Dios, solamente pudo compartir bendiciones de tipo material. Las bendiciones espirituales, solo Dios las puede conceder. Muchas veces hay gente que dice, yo declaro sobre tu vida bendición. Suena bonito. ¿Cierto? ¿Suena bonito, sí o no? Sí, pero ¿quién puede dar esas bendiciones? Vamos a ver. Miren lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. Juan 1, 12 y 13. Si usted es nuevo, Juan está en el Nuevo Testamento, el cuarto libro. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿A quiénes? A los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quién? Pues, ¿es la mejor bendición? ¿O no es cierto? El ser hijos de Él es la mejor bendición. ¿Y de dónde viene esa bendición? De Dios. Vamos a otro pasaje, Efesios 1:3. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, ¿con qué? Con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Con qué bendición nos bendijo? Con toda. Entonces ya no hay nada. ¿Quién nos puede dar otra bendición espiritual? La bendición espiritual solamente puede venir de parte de Dios. ¿Sí captan la idea? ¿Comprenden la idea? Ahí está, muy clara, ¿no? Entonces, habiendo aceptado el presente de Jacob, Esaú entonces le ofrece pues servir como escolta, pero Jacob no acepta. Vamos a ver, versículo 12, vamos a ver. Y Esaú dijo, anda, vamos y yo iré delante de ti. Y Jacob le dijo, si dice delante de ti, es como escolta, ¿no? Adelante, ¿verdad? Cuidando. Y Jacob le dijo, mi señor, sabe que los niños son tiernos, ¿no? Pues era muy hábil este Jacob. Fíjense cómo está pensando, ¿no? Los niños son tiernos y que tengo ovejas y vacas paridas, y si las fatigan, en un día morirán todas las ovejas. Pase ahora mi señor delante de su siervo
y yo me iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí y al paso de los niños hasta que llegue a mi señor a Seir. Quizá Jacob en su humanidad no podía dejar de tener cierto temor aún de Esaú. Entonces Jacob indicó, mira, tú adelántate, hermano. Ahora ya habían hecho las paces, ¿no? Y yo te voy a alcanzar allá en Seir. Seir era el lugar donde Esaú vivía. Por eso dice, yo te voy a alcanzar ahí donde tú vives, tú avánzale, yo voy a ir al pasito nomás. Pero no parece tener esa intención. En realidad se marcha en dirección opuesta. Fíjense, vamos al 15, miren lo que dice. 15 y 16, ahí mismo. Y Esaú dijo, dejaré ahora contigo de la gente que viene conmigo. Y Jacob dijo, ¿para qué esto? Hallé yo gracia en los ojos de mi señor. Así volvió Esaú aquel día por su camino a Seir. Aunque Esaú había insistido en acompañarlo, Jacob no quería, tampoco quería a los guerreros de Esaú que estuvieran con él. Es decir, la desconfianza todavía seguía afectando la vida de Jacob. Y habiendo rechazado pues el ofrecimiento de su hermano, lo que hace Jacob es separarse. Y Esaú volvió a Seir. Seir es otro nombre con que se le conoce a la región de Edom, que queda al sur de Canaán. Y al establecerse en Seir, estaba alejándose, hermanos. Esto es un símbolo de alejarse de la tierra prometida. Es decir, esto simboliza el alejarse de la bendición de parte de Dios. Alejarse de que Dios cumpla sus propósitos. Es lo que estaba haciendo. Y al parecer, aunque pasaron un tiempo juntos, como lo dice en el capítulo 36, cuando lleguemos ahí lo vamos a ver, los propósitos de Dios para sus vidas eran muy diferentes, pues y estaban destinados a separarse para siempre. ¿Por qué? Porque del linaje de Jacob iba a venir la descendencia que llegaría hasta nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, iban a estar separados siempre, ¿verdad? Continuemos leyendo, por favor, versículo 17 al 20. Y Jacob fue a Sucot y edificó ahí casa para sí, e hizo cabañas para su ganado. Por tanto, llamó el nombre de aquel lugar Sucot. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán, cuando venía de Padán Aram, y acampó delante de la ciudad y compró una parte del campo, donde plantó su tienda de mano de los hijos de Hamor, padre de Siquem, por 100 monedas, y erigió allí un altar y lo llamó el Elohe Israel. Mientras Esaú volvió a Seir, Jacob se dirige ¿a dónde? A Sucot. Y en este lugar dice que edificó una casa para su familia y cabañas para los animales. De eso se deriva el nombre. Sucot está ubicado al este del río Jordán, entre el Mar Muerto y Galilea, o sea, bastante cerca, diríamos, de la tierra prometida donde iban a estar ellos viviendo. Al haber construido una casa, da a entender que Jacob se quedó algunos años. No construyes una casa y al día siguiente te vas. O sea, se quedó algunos años allí en Sucot. Y habiendo estado ese tiempo en Sucot, ahora, ¿qué hace Jacob? Pues estaba al este, cruza el río Jordán, ¿no? Y se establece en la ciudad de Siquem, que está al norte de Jerusalén, más o menos 50, 60 kilómetros de Jerusalén. Y dice, y llegó sano y salvo. Y esto, ¿por qué dice llegó sano y salvo? Cuando dice, y llegó sano y salvo, está indicando, ¿no?, que en ese camino o ese viaje que iba a recorrer, había ¿qué cosa? Peligro, ¿cierto? Tenemos que ir entendiendo esto. Y llegó sano y salvo. Si no hubiera peligro, pues no, ¿para qué le pone eso? Pero entonces implicaría que había peligro hacer ese recorrido de ese viaje. Por lo tanto, dice, llegó sano y salvo. En aquellos tiempos, hermanos, viajar sin protección podría resultar bastante peligroso ante la incertidumbre de cómo iban a reaccionar las gentes que vivían, los habitantes no los conocías, ¿no? Entonces una caravana que incluía mucha gente, pero además muchísimo ganado, no era poco, era muchísimo ganado, pues la avaricia, ¿no?, de inmediato. ¿Por qué usted no ve, por ejemplo, ahorita? Vamos a decir un ejemplo. A la gente que tiene dinero yendo a comprar ahí al mercado Juárez. No los ve comprar ahí.
Cuando van a comprar algún lugar, van con los escoltas. Y todo el mundo sabe que son escoltas. Le dicen otro nombre, pero yo le voy a decir escoltas, ¿verdad? Con respeto. ¿Sí o no? Rápido lo identificamos. Seguro es alguien importante, ¿verdad? Entonces, pero acá no lo vemos eso. Por eso dice, es como decir, se cruzó toda la macroplaza y caminó y no pasó nada. Y llegó sano y salvo. Pero estaba diciendo, pequeño recorrido, es enorme. Imagínense la cantidad de ganado que tenía. Es muchísimo dinero. Entonces, ¿qué podemos saber? ¿Qué podemos ver ahí? Que Dios había cumplido su palabra, porque Dios le dijo que lo iba a cuidar hasta que regresara. ¿Recuerdan ustedes que es la promesa de Dios? No fue atacado por nadie, ni perdió a sus animales, no hay nada de eso. Dios había prometido cuidarlo y traerlo con bien a la tierra de Canaán, y fue fiel a su palabra. En eso tiene que estar nuestra confianza, en que Dios siempre cumple, ¿qué cosa? Su palabra, siempre cumple sus promesas. Dice que en Siquén él compró una parcela de tierra, y es la segunda compra de terreno por parte de un patriarca. Años antes lo había hecho Abraham, había comprado un lote, ¿se acuerdan ustedes en el capítulo 23 para enterrar a su esposa? Y ahora vemos a Jacob también comprando, ¿no? Es decir, su nieto ahora compra otro lote de terreno para su vivienda. Sin embargo, es importante notar que Jacob construyó una casa, no construyó una casa en Siquem, sino que siguió el ejemplo de Abraham, siguió viviendo en una carpa. ¿Por qué siguió viviendo en una carpa? ¿Por qué? Recuerden, la Biblia siempre nos va a dar las respuestas. No tenemos que inventarlas. Tenemos que leer. El autor de Hebreos explica cuál es el significado de eso. Capítulo 11, versículos 9 y 10. Ahí está la explicación. Versículo anterior está hablando de Abraham, dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob. Ahí está mencionando a Jacob. Hebreos 11, 9 al 10. Dice, coherederos de la misma promesa, porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor, ¿quién es? Dios. Esa es la razón por la que no construyó, sino que simplemente levantó ¿qué? Una carpa, porque él esperaba algo más grande. ¿Se da cuenta que la Biblia siempre nos da las respuestas? Ahí está. Ahora, este lugar que vemos que compró llegó a ser importante. Unos 500 años aproximadamente después, los huesos de José fueron enterrados en Siquén. Esto en Josué, capítulo 24. Siquén también fue el lugar donde nuestro Señor Jesucristo entabló la plática con la mujer samaritana. No sé si la recuerdan ustedes. Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 5. El hecho que construyera un altar en este lugar indica que Dios se había manifestado a Jacob. Ahora, no tenemos detalles de esa manifestación, lo que Dios le dijo en ese momento, pero el nombre que Jacob dio al altar es bastante significativo. Dice, El Elohé Israel, que significa Dios, el Dios de Israel. Cuando le da a Jacob este nombre al altar, Jacob estaba honrando ese nuevo nombre que Dios le había dado a él. ¿Se acuerdan ustedes? Cuando lo bendijo, no te dejaré hasta que no me bendigas. Le dijo, ¿cuál es tu nombre? Jacob. Pues ya no será más tu nombre Jacob, sino Israel. Y ahora él está honrando ese nuevo nombre que Dios le había dado. De esta manera reconocía que el Señor le había guiado a lo largo de todo ese camino. Que el Señor de las promesas siempre ¿qué? Siempre las cumple. Siempre las cumple. Y Dios no ha cambiado, mis hermanos. El problema es que el hombre cambia, el hombre desconfía, el hombre no tiene la fe para creerle a un Dios extraordinario. Cuando nosotros vemos también que Jacob puso este nombre, también es un índice de que había crecido espiritualmente, de que ya estaba comenzando a caminar con Dios. Este hombre se dirigía hacia Betel, pero aún no había llegado. Primeramente llega a Sucot, como vemos. Podemos ver entonces, mis amados hermanos, que en la vida de Jacob pasaron incidencias
pasaron circunstancias difíciles en las relaciones humanas, había habido cosas malas con premeditación, porque él lo pensaba de cómo iba a hacer las cosas. Había muchas veces actuado con astucia, ocultando cosas, pero entre todas estas hay algo que se destaca. ¿Saben qué cosas les pasó? Los encuentros que tuvo con Dios. O sea, tuvo un montón de cosas, pero entre ellos tuvo encuentros genuinos con Dios. Y estos encuentros fueron los que formaron su carácter, los que formaron su personalidad. A lo largo de nuestras vidas también tenemos numerosos encuentros de diferente índole. Y alguien dirá, pues yo tuve un encontronazo con mi vecino. Pues también. Pero no estamos hablando de eso. Pero muchos encuentros, sea con una persona o con situaciones, van a cambiar nuestra vida. Van a cambiar nuestra forma de pensar. Van a llegar a alterar nuestros hábitos. Van a cambiar o modificar nuestras costumbres. Incluso algunos van a modificar nuestra conducta. Depende del tipo de encuentro que haya. Algunos de repente lo podemos pasar en nuestro trabajo. Otras de repente lo tenemos que pasar en la familia. Pero hay circunstancias y va a cambiar nuestra forma de ser. Ahora, unos nos van a hacer más sensibles. Unos no somos sensibles. Vamos solamente por cumplir y esto y lo otro, pero no hay sensibilidad. Pero muchas veces hay situaciones que te van a doblegar. Y entonces comienzas a ser una persona más sensible de lo que eras antes. Hay veces vamos a pasar experiencias en las que vamos a sufrir. Por ejemplo, una persona se hace sensible cuando está al borde de la muerte. ¿Sí o no? Algunos esperan hacerse sensibles hasta ese momento. Hay personas que tienen su carácter y nadie lo cambia. Pero cuando están al borde de la muerte son ovejitas mansas. Y algunos esperan llegar ahí para recién cambiar, pudiendo haberlo hecho antes. Hay muchos encuentros, muchas situaciones. Entonces, cada una nos va a ayudar o cada una nos va a hundir, dependiendo. Pero ninguna experiencia, de todas las que estoy mencionando, porque todas son experiencias humanas, meramente humanas, ninguna de todas estas experiencias podrán producir un cambio decisivo o trascendental en la vida de un ser humano que pueda compararse a las grandes consecuencias de un encuentro con Dios. Porque un encuentro con Dios genuino cambia absolutamente todo. Cambia nuestra forma de pensar. Cambia nuestra forma de actuar. Cambia nuestra forma de responder. Cambia nuestra forma de mirar. Porque antes miramos todo con malicia. Pero ahora miramos con otros ojos, con los ojos del Señor. Jacob vino al encuentro con Esaú, vino al encuentro con su pasado, luchando por confiar en Dios o confiar en sí mismo. Lo que aprendió de este encuentro es que valía la pena confiar en Dios, porque Dios siempre cumple sus promesas. Dios es capaz de hacer, como dice el apóstol Pablo, Efesios 3:20, todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos. El asunto, ¿cuál es? Es confiar en Dios. El asunto es creer en Dios. Pero ¿creer cómo? A medias. No, desde luego. Es creer plenamente en que nuestro Dios es capaz de hacer todas las cosas imposibles, posibles. Quisiera terminar con este proverbio que está en el capítulo 4, versículo 19. El camino de los impíos es como las tinieblas, no saben en qué tropiezan. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va aumentando en resplandor hasta que es pleno día. Miren, el camino de los impíos es como las tinieblas, no saben en qué tropiezan. Eso es cuando no confiamos en Dios.
Es cuando alguien todavía no ha venido al conocimiento de Dios, que cree que es muy listo. Pero ¿saben qué? El tiro le va a salir por la culata. Pero cuando uno verdaderamente confía en el Señor, porque dice, mas la senda de los justos, ¿quién es justo? Nosotros somos justificados a través del sacrificio de Cristo. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va aumentando en resplandor hasta que es pleno el día. Y a es lo que tenemos que llegar. Pero tenemos que confiar en el Señor. Tenemos que recordar, ¿qué cosa? Que vale la pena confiar en Dios. Que nos olvidemos nosotros de querer hacer las cosas a nuestra manera y que lo que Dios ha prometido, Él lo va a cumplir. Llueva, truene o relampaguee, a Dios le da absolutamente lo mismo. ¿Qué tenemos que hacer? Es únicamente confiar en Dios.